Bueno, después de esta interrupción no prevista, seguimos con la última partecita de la clase, que va a ser más corta. Eh, Vamos a seguir compartiendo pantalla, porque estábamos pensando justamente qué suponía, digamos, o sea, la observación participante como práctica. Entonces, la idea, digamos, o sea, es cómo vamos desarrollando, digamos, una capacidad de ver etnográficamente. Esto que yo les decía antes, que está plagado, digamos, las situaciones de campo están plagadas, perdón, el contexto del trabajo de campo está plagado de situaciones en las cuales, digamos, o sea, algunas van a captar más mi atención, me van a llamar más la atención, voy a encontrar, digamos, relaciones para poder hacer, las voy a ubicar dentro de un esquema que es un esquema que yo voy a traer, digamos, y que está delimitado en términos tanto teóricos, por las lecturas que tengo, por el marco de la investigación que voy elaborando, que voy cambiando, porque esto no es que hago un marco teórico al principio y lo mantengo fijo, sino que eso, digamos, va a ir mutando a medida, digamos, que la investigación avanza, y eso es algo bueno en la investigación etnográfica, porque la investigación etnográfica, justamente como decimos ya varias veces, transforma, digamos, al investigador. Entonces, si transforma al investigador, transforma su punto de vista. Por lo tanto, como aprende, digamos, o sea, todo un repertorio nuevo de formas de mirar y habitar el mundo, esto necesariamente tiene impacto en términos de cómo empezó su investigación. Por lo tanto, esta capacidad de ver es algo que voy a ejercitar, no es algo que digamos, o sea, lo voy a recuperar en las primeras veces, sino que muchas veces voy a tener que volver, digamos, o sea, la experiencia repetida es la que va justamente a abrir espacios para que de pronto me encuentre, digamos, o sea, con situaciones que de pronto me hablen en términos etnográficos. Muchas veces estas situaciones tienen que ver con los malentendidos, las confusiones, porque ahí es donde mi forma de interpretar las cosas y la forma de interpretar las cosas de mis interlocutores justamente muestran que hay un salto, que hay un espacio, que no son, digamos, o sea, entendidas de la misma manera en forma unívoca. Por lo tanto, ahí pueden estar jugando otras formas de construir sentido acerca de las prácticas, otras formas, digamos, de darle inteligibilidad a esas prácticas. Entonces, ahí es donde justamente yo voy a recuperar, digamos, o sea, datos etnográficos en términos de mi investigación. De la misma forma, la cuestión del manejo de los silencios, los manejos, digamos, o sea, de las formas de no decir cosas, digamos, o sea, las formas de no hablar, digamos, de ciertos temas también son importantes. De la misma forma son importantes el conflicto, o sea, cosas que generan conflicto o genera tensión, digamos, por algún motivo es. Entonces, eso, lejos de pensar que son cuestiones que no interesan desde el punto de vista etnográfico, pueden ser justamente súper reveladoras de estas dinámicas y de estas formas de construcción de sentido. Lo que pasa es que justamente para que eso se transforme en un, digamos, o sea, en un dato etnográfico, necesito codificarlo y necesito registrarlo. Y por eso justamente lo que señalamos, digamos, antes, que es la parte rigurosa de la investigación, es, digamos, este compromiso con la elaboración de los registros. A veces pueden resultar muy pesados, después de un día agotador, que estuve con intercambios, que pienso que no me voy a acordar de las cosas, que no voy a poder dar cuenta de toda esa riqueza, digamos, o sea, que quizás digamos, más en los primeros registros aparece ante mí, digamos, o sea, y entonces se me despliega, y entonces ¿cómo hago para capturar toda esa complejidad? Bueno, justamente, digamos, o sea, la idea es que yo pueda trabajar, digamos, o sea, tanto en los registros de lo que veo, en lo que provoca, digamos, las situaciones en mí, digamos, pueda registrar también qué es, si las cosas me causan rechazo, si me causan aceptación, digamos, si genero, digamos, o sea, cualquier tipo de aproximación emocional, digamos, o sea, con algún personaje, un espacio, con ciertas prácticas, digamos, todas esas cuestiones también son importantes de registrarlas, pese a que al principio, digamos, o sea, me parezcan que son cuestiones que no tienen lugar, digamos, o sea, entonces es tanto el mundo exterior, digamos, o sea, como justamente las impresiones y digamos, o sea, la forma en la que ese mundo, digamos, o sea, se me presenta y yo, digamos, o sea, me vinculo a ese mundo. Entonces, lo que vamos a ver es que en términos de práctica hay tres operaciones básicas, digamos, o sea, que forman parte de los registros de observación participante, que es primero la percepción, digamos, o sea, como yo registro sensible, digamos, de mi aparato sensible, digamos, o sea, esa interacción con el mundo que tiene que ver, ya les digo, con la palabra, porque escucho testimonios, escucho conversaciones, participo de conversaciones, me llaman la atención términos, etcétera, pero también formas de hacer, formas de caminar, formas de usar el espacio, formas de construir infraestructuras, para posibilitar esos intercambios, esas experiencias, digamos, de interacción en el espacio. Después la memorización, que es una parte importante, porque yo en el momento en el que estoy
participando. No puedo hacer, digamos, un espacio para poder registrar en forma taxativa todo lo que veo. Entonces, necesariamente tengo que hacer un ejercicio, digamos, o sea, de memorizar cosas, de registrarlas, digamos, o sea, en términos no con un soporte, digamos, inmediato, sino que guardar para, digamos, derivar, posponer, digamos, o sea, el registro en un soporte para un segundo momento. Y, digamos, tercero es el registro propiamente dicho. Esto, como vamos a ver, tiene distintas formas de hacerse. A veces, digamos, o sea, no hay posibilidad de escribir nada ni anotar nada, entonces, digamos, o sea, lo que puedo hacer es acordarme, establecer algunas reglas mnemotécnicas para poder decir, para acordarme cosas, o a veces nada, confiar, digamos, o sea, en que las cosas que más me impactaron, las cosas que más, digamos, o sea, generaron impresión, las voy a poder reconstruir. Otra, digamos, es poder ir anotando palabras sueltas, digamos, rápidas, porque tengo posibilidad de ir haciendo eso, y después, entonces, cuando reconstruyo la situación de campo, entonces utilizo esas palabras para poder refrescar, digamos, y poder traer las cosas que me habían parecido importantes. Pero justamente estas tres operaciones son operaciones encadenadas, que suceden todo el tiempo y que no, tampoco tienen una secuencia lineal. A veces digamos, o sea, se puede abrir un espacio en el medio del trabajo de campo que yo pueda empezar a hacer un registro y después tenga que cortarlo porque me invitan a ir a otro lado, etc. O tiempos muertos que también aparecen, digamos, dentro del trabajo de campo, en el cual yo puedo aprovechar también para ir estableciendo, digamos, una primera, digamos, forma de registro, una forma de registro muy rápida, que me permita, digamos, o sea, volcar en crudo cuestiones que me parecieron así significativas, con palabras, frases, digamos, o sea, dibujos, etcétera, y después eso lo voy a reconstruir en un registro de campo, digamos, propiamente dicho, y en un registro de campo elaborado en forma posterior. Entonces, si atendemos, digamos, a la primera parte, tiene que ver con la primera, digamos, o sea, el inicio, que es justamente cómo percibo. Y ahora, la forma de percepción, como yo les decía al inicio, no es una percepción de la realidad, sino que siempre va a ser una percepción de la realidad mediada por mi propio aparato, digamos, o sea, sensorial, por mis propios gustos y aversiones, o sea, siempre está tamizada, ¿eh? O sea que eso es algo muy importante. Yo no registro las cosas como son, sino registro las cosas como las veo, siempre. Entonces, esto, digamos, es importante, y por eso es importante ir marcando qué cosas, digamos, o sea, me generan impresión, rechazo, gusto, digamos, o sea, placer, etcétera, dentro de ese registro. Son datos importantes también, las formas en las cuales digamos, puedo ir codificando esa experiencia. A veces, digamos, o sea, son sensaciones, emociones, a veces también son categorías, porque también eso entra, digamos, o sea, que las puedo ir vinculando y puedo anotar en forma, digamos, preliminar que me parecieron, se asociaron a, digamos, o sea, tal categoría analítica que yo tengo trabajado en mi investigación, o estoy trabajando, o conozco por mi formación, o lo que sea. Lo anoto, lo dejo registrado. Digamos. Eso no quiere decir que después solamente la lectura la hagas de ahí, solamente que generé una relación y esa relación la dejo, digamos, registrada. Entonces, como una especie de ayuda a memoria, siempre registrar las impresiones, digamos, o sea, no solamente las cosas que suceden, sino también lo que nos generan, digamos, las cosas que suceden en términos de este impacto. Pensar justamente cómo podemos cambiar los puntos de vista, que a veces son los lugares de observación, digamos, donde yo me registro, si voy a etnografiar, digamos, las relaciones que suceden en un patio, no estar siempre parado en el mismo lugar, digamos, o sea, cambiar los puntos de observación, si hago trabajo de campo en un aula, a ver si puedo ir a otras, digamos, o sea, ir a, por ejemplo, lo que sucede, digamos, o sea, en distintos espacios al mismo tiempo, y justamente no, digamos, o sea, centrar solamente la observación en el discurso testimonial, en las personas que me hablan, en las personas que reponen sentido en forma, sino también en la cuestión de los cuerpos, en la cuestión de las prácticas, digamos, o sea, en sí mismas, en la cuestión de las infraestructuras y los entornos materiales donde tienen lugar las prácticas que yo estoy etnografiando y que me parecen relevantes. La parte, digamos, de memorización justamente tiene que ver con, bueno, cómo hago para retener, digamos, toda esa compleja información, digamos, de todos estos órdenes que estuvimos viendo antes, digamos, en las que nosotros estamos participando. Entonces, como les decía, a veces, digamos, puedo utilizar la escritura, digamos, o sea, hacer una escritura rápida de palabras, frases o dibujos, digamos, o sea, para poder recordar situaciones importantes o cuestiones o contextos importantes. También puedo usar el grabador en términos de hacer autonotas, entonces irme, digamos, retirarme de esos espacios, aprovechar, digamos, que voy al baño, que hago, digamos, para poder registrar la mismo, digamos, sin necesidad de escribirlo, entonces puedo tomar notas y después escuchar esas notas y ir reconstruyendo, cuando terminé la jornada de trabajo de campo, todo ese registro, digamos, súper rico. Entonces, ahí
tengo siempre que tener en cuenta en cuándo, digamos, o sea, tengo posibilidad de volcar a un registro, de volcar a soporte, o cuando esa actividad va a interrumpir la dinámica en la que estoy participando. Ahí obviamente no es recomendable y es mejor participar, aun cuando no pueda anotar nada, aun cuando tenga que hacer la reconstrucción ex post, ¿no? Al final, digamos. Y por último, en la parte, digamos, o sea, justamente de registro, digamos, o sea, cómo, digamos, voy a hacer registros sucesivos, ¿no? De lo que sucede. Y acá en la parte de registro nosotros vamos a diferenciar entre las notas de campo, que son estas notas, digamos, que puedo tomar rápidamente durante la situación, digamos, o sea, de trabajo de campo, y el registro, que es el registro que voy a hacer cuando finalizo. Digamos, es una forma más sistemática. Entonces, las notas de campo son más crudas. Digamos, a veces voy a tener poco tiempo para anotar, entonces anoto en forma más brutal, digamos, o sea, uso categorías más gruesas. En la parte del registro necesariamente siempre está tamizado por cierto ordenamiento, cierta sistematización, y ahí van a jugar mucho más fuerte las categorías que yo ya traigo, digamos, o sea, entonces son muy importantes los dos registros, digamos, o sea, la forma en la que voy categorizando, pero también, digamos, o sea, las impresiones crudas que voy anotando en la primera etapa. Entonces, siempre, digamos, o sea, es importante volcar la mayor cantidad de información, digamos, o sea, que pueda, y poder recuperar, digamos, o sea, la mayor cantidad de información que pueda en términos de una descripción compleja, una descripción densa, la vamos a llamar. Una descripción que atiende a todos estos niveles, que es el de la acción, el de los registros testimoniales de la palabra, ¿no? La palabra escrita, porque me comparten un documento, o, digamos, o sea, la palabra hablada, ¿no? Porque me comparten testimonios, pero también los contextos, los contextos materiales donde sucede esa acción, y también todo lo que genera, digamos, o sea, digamos, la forma en la que esas cosas se improntan emocionalmente, digamos, y vivencialmente en mí como investigador, porque como siempre decimos, somos el principal instrumento de la investigación. Entonces, necesariamente, y esto quiere decir con cuestiones que nos llaman la atención, por supuesto, cómo me doy cuenta de cómo los supuestos que yo tengo están proyectándose, entonces ahí hay una lectura de carácter más reflexivo, que tiene que ver con cómo miro el contexto de la investigación. No soy yo, digamos, o sea, recuperando lo que la realidad es, sino que la estoy construyendo, lo estoy elaborando en el propio acto de conocer, en el propio acto de estar participando de esas interacciones. Por lo tanto, digamos, necesariamente puedo ir volcando también en el registro, digamos, ese nivel, digamos, esa dimensión del análisis. No somos, digamos, investigadores positivistas, naturalistas del siglo XIX que están mirando la realidad y piensan que la realidad existe más allá del acto de conocer, sino que estamos parados, digamos, en una perspectiva hermenéutica, en la cual justamente lo que estamos considerando es que el investigador necesariamente, y cualquier acto de percepción de lo real, está tamizado, digamos, o sea, está mediado por tecnologías, por ideas, por categorías, por nociones teóricas, por ideologías, etc. Entonces, necesariamente, digamos, o sea, ese registro de la realidad, esa reconstrucción de la realidad, no es la realidad, sino que es la realidad vista desde mis ojos. Y por lo tanto, digamos, esa parte de mis ojos tengo que subrayarla cuando aparece, cuando me doy cuenta, cuando tengo la posibilidad de registrarla, la vuelco también en el registro de campo. No solamente aquello que veo, sino también cómo lo veo. Digamos, y ese cómo lo veo también, digamos, entonces se plasma en los registros. Vamos a dejar entonces por acá, vamos a retomar esto el viernes que viene, en la segunda parte de la clase teórica sobre observación participante, con el texto de Ana Padauer, y después ese día vamos a trabajar analizando conjuntamente, digamos, durante la clase teórica, algunos fragmentos, digamos, audiovisuales. Bueno, espero que hayan pasado bien y nos vemos la próxima.